Hola, ¿cómo están? Hoy quería comentarles algo que está sucediendo en las consultas y que tiene mucho que ver con el contexto social que estamos pasando. Hemos visto que aparece frecuentemente en las consultas algunos arquetipos de manera reiterada. Por ejemplo, el arquetipo de la víctima, el arquetipo del verdugo, el arquetipo de la transformación, el arquetipo de la destrucción del ego y el arquetipo de la crítica interna. Estos arquetipos, desde el tarot convergente, son los que habitualmente se conocen como el colgado, la muerte, la justicia y la torre. Y también, bueno, y el verdugo, que es el diablo. ¿Por qué les quiero comentar esto? No es casual, porque nada, absolutamente nada en el universo es casualidad, ni en la vida de cada uno de nosotros se presenta algo de manera casual. Siempre se presenta de manera sincrónica. Y esto se debe a que nuestro inconsciente va a poner frente a nosotros un conflicto personal, pero también un conflicto colectivo. Dentro de las consultas, bueno, ustedes muchas veces me han escuchado hablar que cada arquetipo representa un paquete de datos. Ese paquete de datos puede estar mostrando una porción de un fractal de la persona que está llegando aquí. ¿Qué es un fractal? También lo expliqué en otro video. Un fractal es un pedazo de algo que tiene toda la información de ese algo, ¿sí? Una porción de torta tiene toda la información de la torta de cuál proviene esa porción. Pues bien, nosotros estamos aquí haciendo un tránsito, haciendo una experiencia de vida, y somos fractales, es decir, somos pedacitos de otros ancestros, de otras historias, pero no solamente de los que nosotros conocemos cercanos, sino que somos un fractal de absolutamente todo lo que existe, porque somos un fractal de la divinidad. Somos esa divinidad que lo ha creado todo. Volviendo al arquetipo, un arquetipo puede representar a una persona, a una historia o a una porción de un fractal. Esto significa que un arquetipo tiene un paquete de datos, muchos datos, que no siempre todos los datos pertenecen al fractal que está representando. Es decir, cuando yo tengo frente a mí un consultante que elige un fractal para trabajar, no significa que ese fractal, vamos a llamarlo como ustedes quieran, tatarabuelo, si ese tatarabuelo tiene una historia que está resonando con un conflicto actual de nuestro consultante, no significa que ese arquetipo me esté significando todos los conflictos de ese tatarabuelo. Solamente unos datos de ese paquete de datos. ¿Ok? Bien. Habiendo aclarado esto, ¿qué es lo que se está presentando en consulta? Estos arquetipos que dije al principio. La víctima, o el colgado como ustedes lo conocen, el verdugo o el diablo, como ustedes lo llaman, la ruptura del ego o la torre, la transformación o la muerte, y la crítica interna o la justicia. Pero no significa que se presenten en el mismo consultante, sino que varios consultantes, dentro de sus consultas, dentro de sus conflictos, aparecen estos arquetipos en distintos protocolos y en distintas partes de los protocolos. ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que les quiero significar con todo esto? ¿Qué es lo que quiero comunicarles? Lo que está sucediendo a nivel colectivo
¿Mm? Tiene que ver mucho con las vivencias de cada uno. Por eso se presentan de manera individual esos arquetipos colectivos. Un arquetipo colectivo que se está viviendo es el arquetipo de la víctima, el arquetipo del colgado, donde ese arquetipo representa el estar atados de pies y manos, el no poder salir de una situación, el tener que estar apartado, el tener que taparse la boca, el no poder comunicar, el no poder comunicarse, el no poder abrazar ni ser abrazado. Ese arquetipo muestra justamente a un ser que está con los brazos atados, ¿m? Y colgado, a la espera de un cambio. Ese es uno de los arquetipos que aparece. A nivel colectivo se está viviendo estas situaciones, ¿sí? De estar aislado, de tener que taparnos la boca, de tener que estar paralizados. Y eso a nivel biológico se está mostrando muy fuerte en conflictos de cervicales, en conflictos que tienen que ver con garganta y con todo lo que, todos los órganos de la fonación, todos los órganos que tienen que ver con la comunicación. ¿Y por qué cervicales? Porque justamente las cervicales están en la zona de la comunicación y cada una de las vértebras cervicales tiene que ver con un conflicto de desvalorización en cuanto a la comunicación, con el otro, con lo superior, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, también están apareciendo otros conflictos. ¿Por qué el verdugo o el diablo nos da una configuración de una situación a la cual estamos atados por disposición de alguien con mucho poder, o con un poderoso? Esto puede llamarse, no sé, gobierno, no sé, Organización Mundial de la Salud, como ustedes quieran llamarlo. Pero tiene que ver con esa sensación de estar atados, ¿ok? Nuevamente, como el anterior arquetipo. Pero aquí uno es el consultante como víctima y el otro sería el victimario, el verdugo. Y siempre hablo desde lo arquetípico, ¿sí? Y estoy hablando también de cómo una persona puede o no sentir, cómo vivencia determinadas situaciones, cuál es la emoción que le causan esa sensación, estas situaciones que está viviendo, ¿sí? Porque no para todo el mundo es igual, pero sí lo estamos viendo en consulta muy seguido. El otro arquetipo es la crítica interna o el juez implacable, que es la justicia, ¿sí? La imagen de la justicia en el tarot representa la crítica interna, pero también el juez implacable, al cual nosotros no podemos enfrentar, porque es la justicia, es el orden, es el reglamento, es aquello que nos dice si podés o no podés, y a lo cual la gente tiene que hacer caso, porque si no, pasa el verdugo, ¿sí? Y nos transformamos en víctimas. Todo esto lo estoy hablando de una manera simbólica. Estamos hablando de simbolismos. Estamos hablando ni más ni menos de los símbolos que se presentan en consulta. Y luego dijimos que se está presentando el arquetipo de la muerte. Por supuesto, es el arquetipo de la transformación, el miedo a morir, el miedo a sentir que se muere un ser querido, o el miedo a no poder despedirse del ser querido. Pero el miedo a la muerte aparece muy, muy marcado. Y ahora voy a explicar algo en este sentido de los arquetipos. Y el último arquetipo que decía que se presenta muy seguido también es el arquetipo de la torre o la ruptura del ego. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la ruptura de estructuras, aquellas estructuras que nosotros estamos acostumbrados o aquellas estructuras que nosotros tenemos y que a partir de ahora, de esta pandemia, de estas nuevas situaciones que se están presentando, nosotros tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Tenemos que otra vez reestructurarnos desde otro lado. Y yo no lo quiero llamar nueva realidad, porque de verdad la realidad la estamos creando todo el tiempo, pero sí tiene que ver con tomar decisiones importantes para poder cambiar nuestra vida y adecuarnos a las nuevas situaciones. Estos son arquetipos que aparecen muy, muy
en los últimos 6 meses han aparecido mucho en consulta. Y lo que quiero aclarar es esto. No todas las consultas tienen que ver con estas circunstancias, pero sí tienen que ver con situaciones o conflictos que están viviendo las personas y donde estos arquetipos, como porción de datos de un arquetipo mayor, se presentan en la vida de la persona. Es decir, frente a una circunstancia global o colectiva, como puede ser una pandemia y que trae determinadas situaciones emocionales, las personas de manera individual lo está llevando a su propio universo en distintos ámbitos, en lo personal, en lo laboral, en lo relacional, en lo que tiene que ver con la pareja, con los hijos, con lo laboral, con el dinero. Entonces, estos arquetipos universales que se están dando a nivel global están presentándose en consulta a nivel individual. ¿Qué significa esto? Que no hay modo de salir del inconsciente colectivo. Por eso, cuando uno trabaja desde el arquetipo y nosotros decimos que en una sesión se sana la persona, toma conciencia la persona, por eso sana, no porque el consultante sea un genio, un brujo, un gurú, no. La persona se sana porque toma conciencia del arquetipo que está viviendo y a partir de ese momento cambia su realidad. Cuando uno puede lograr observar el arquetipo desde otro lugar, ese arquetipo cambia. Es igual que la física cuántica, ¿no? Cuando uno observa esa partícula cambia. Pues acá pasa lo mismo. Pero lo importante de esto es cómo se está manifestando algo a nivel colectivo y que se trae a consulta en otras situaciones, en otros conflictos, pero son exactamente los conflictos colectivos llevados a lo individual. Y acá quiero hacer una reflexión. Nosotros, todos los que hacemos cualquier tipo de decodificación, lo primero que le decimos a la persona es que debe desaprender lo aprendido, que debe desapegarse de creencias, que debe limpiar su mente para poder ser otra persona, porque la única manera de cambiar es siendo otra persona de la que fui. Y esto no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que cuando uno está mirando televisión, cuando uno está escuchando las noticias, cuando uno está escuchando la radio, cuando uno está escuchando o leyendo los diarios, lo que está haciendo es incorporando una información sin filtrarla. Y toda información no filtrada y negativa, lo que hace es que el inconsciente tome como real todo eso. Si yo estoy escuchando, viendo y leyendo todo el tiempo noticias negativas, mi inconsciente me va a generar una realidad que tiene que ver justamente con eso que estoy viendo, oyendo, leyendo. Porque el inconsciente no sabe que eso que estoy viendo, oyendo y leyendo no es real, no es simbólico. Para el inconsciente es todo igual. Lo toma como real a todo. Aunque una noticia sea mentira, la toma como real. Y entonces empieza a generar una emoción en las personas de miedo. ¿Miedo dónde va? Va a pulmón, se hace biológico en el pulmón, comienzan con problemas respiratorios y luego le van a echar la culpa a un virus, que puede ser real o no, como ustedes quieran, pero sí tiene que ver con la emoción que están viviendo al recibir esas noticias. ¿Para qué está la tele? Para recreación. La tele sirve para recrearse. Yo no estoy en contra de la tele, pero estoy en contra, o mejor dicho, no recomiendo, como no lo hago yo, no recomiendo mirar noticias negativas, pero puedo darme cuenta, ¿sí?, que aquellas personas que están llegando a la consulta son personas adictas a la televisión. Y cuando alguien le pregunta qué es lo que mira en televisión, me están diciendo las noticias, las estadísticas, las muertes, la falta de trabajo, el aumento del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿dónde se manifiesta? En su vida, en la falta de trabajo, en enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera.
tienen que estar siempre atentos a aquello que dejan entrar. ¿Ustedes comerían veneno? No, ¿no es cierto? Muy bien, de eso se trata, de saber elegir los mejores alimentos para el alma y para la vida. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias.